Atención con esta información porque en Brasil científicos descubrieron un nuevo trastorno neurológico asociado al virus del Zika que ataca al cerebro y a la médula espinal. Este nuevo trastorno se suma de esta forma al síndrome de Guillain-Barré y la microcefalia. El nuevo trastorno cerebral asociado a la infección por el virus Zika en adultos, descubierto por científicos en Brasil, se llama encefalomielitis diseminada aguda, ADEM, que ataca al cerebro y la médula espinal. Hasta la fecha, el virus del Zika ha sido relacionado con diferentes trastornos neurológicos, tanto en adultos como en bebés. La encefalomielitis diseminada aguda normalmente se produce como consecuencia de una infección, causando una intensa inflamación en el cerebro y la médula espinal que daña la mielina, la capa protectora que rodea las fibras nerviosas. Los síntomas que genera, algunos similares a los de la esclerosis múltiple, son debilidad, entumecimiento y pérdida del equilibrio y de la visión. Este domingo los científicos presentaron sus hallazgos en el Congreso de la Asociación Americana de Neurología que se está celebrando en Vancouver, Canadá. En el estudio participaron 151 pacientes que acudieron al hospital entre diciembre del 2014 y junio del 2015. Todos habían sido infectados con arbovirus, patógenos de la familia del Zika, el dengue y el chikungunya. 6 de estos pacientes desarrollaron síntomas compatibles con trastornos autoinmunes, 4 tenían Guillain-Barré y 2 tenían ADEM. En ambos casos, ADEM, los escáneres cerebrales, mostraron daños en la sustancia blanca. Al menos 13 países han informado de casos de Guillain-Barré vinculados a brotes de Zika, según la OMS, por lo que se cree que el virus es una causa probable. Por otra parte, hasta el momento Brasil ha confirmado más de 940 casos de microcefalia y cree que la mayoría de ellos están relacionados con infecciones del virus en las madres durante el embarazo. Realmente muy preocupante lo que estamos escuchando en los informes, en los reportes internacionales con relación al Zika, al virus del Zika. ¿Cómo estamos en nuestro país? Es la pregunta que todos nos hacemos y para eso vamos a establecer ahora un contacto con nuestro compañero Mauricio Durán nuevamente porque las autoridades sanitarias están presumiendo, sospechan de que existe una circulación activa de este virus en Amambay por los casos de Guillain-Barré que están registrando. ¿Es así, Mauricio? Te escuchamos. Así es, Cintia, y el Paraguay no está exento de la situación que se vive en otros países. Si bien inicialmente se hablaba de 15 casos al año de Guillain-Barré en nuestro país, ahora ya este número se ha duplicado prácticamente en lo que va de estos primeros meses del 2016, con lo cual, por supuesto, el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social ya está haciendo un análisis de que existiría un brote activo de Zika en la zona de Amambay. ¿Por qué? Porque actualmente solamente se tienen 7 casos, pero si es que se aumentó, está diciendo la viceministra de Salud, los casos de Guillain-Barré, es muy probable que se deba justamente a un brote de Zika en esta zona que aún no podemos detectar. ¿Y por qué no se puede detectar? Porque es difícil detectar, nos decía la viceministra, si es que pasan los 5 días y no se hacen los estudios. Y recordemos que el Zika es una enfermedad que a veces no presenta síntomas hasta que ya es demasiado tarde. Es lo que decía la viceministra de Salud y vamos a escuchar también la nota a continuación. De cada 1000 casos de Zika, uno puede tener el síndrome de Guillain-Barré. Lo que hemos estado viendo y ya hemos instalado lo que es la vigilancia epidemiológica desde el servicio de vigilancia, hemos visto como un ligero incremento de los casos de síndrome de Guillain-Barré, que eso están siendo estudiados y analizados a fondo para confirmar o descartar. Generalmente se inicia con una sensación como de hormigueo, como primero no puede mover el dedo gordo del pie y eso va subiendo, después no puede mover los pies, las rodillas y puede subir inclusive hasta el diafragma, que el diafragma es el principal músculo respiratorio por producir un paro respiratorio si es que no se asiste a un respirador. Es bastante grave esta situación, Mauricio. Yo recuerdo que en países de Centroamérica decían que ellos están ya con una epidemia de Guillain-Barré y de Zika. Decían que estos síntomas del síndrome se registran luego de un mes de haber contraído este virus del Zika. Aquí, por lo menos, estamos ante un caso similar, al parecer. Es así, recordemos que si es que bien no perdés la vida con el Zika, esta enfermedad también puede hacerlo si es que no se trata correctamente. ¿Y cómo detectar? Nos decía también la viceministra, si es que se tiene Zika, ya que esta enfermedad o puede no presentar síntomas o puede presentar síntomas demasiado similares al dengue. Entonces ella hablaba de las ronchas principalmente, o rash, que es el término médico,
que salen en la piel. Una vez que una persona tiene esto, a pesar de que no presente demasiados síntomas febriles o otros problemas, es importante que recurra a un centro médico para realizarse los estudios pertinentes. Vamos a escuchar también esta parte de la nota. Lo que va a Zika, tenemos solamente estos 7 casos confirmados. Sí hemos visto de que lo que hay es un aumento de la notificación de los casos sospechosos por Zika, porque hemos incluido y hemos hecho de que aquellos pacientes que presentan rash, que es uno de los síntomas que se ha visto muy frecuentemente en las personas con Zika, que puedan consultar y que nosotros podamos entrar por lo menos dentro de lo que es la cartera de cuadros sospechosos por Zika. Los casos de Guillain-Barré se dieron, como ya dijo la viceministra, en Amambay y algunos casos aquí en el Hospital Nacional también, a tener en cuenta entonces, compañeros. Así mismo, Mauricio, ¿y ellos estiman que hay un subregistro en cuanto a casos confirmados de Zika? Es así, es lo que decía, teniendo en cuenta la evaluación que se hizo de los casos de Guillain-Barré, que anteriormente eran aproximadamente 15 a 20 por año y que ahora se está duplicando, habla de una cantidad de aproximadamente 50. Entonces ellos estiman que esta podría ser la causa de este hecho, pero hay un subregistro, como ya dijimos, teniendo en cuenta que si las personas van después de los 5 días de contraer la enfermedad, no se puede saber a ciencia cierta si es que realmente se trató de Zika o de alguna otra enfermedad, ya que este es el periodo en el cual se puede detectar 100% estos primeros 5 días si es que se trata realmente de Zika. Bueno, Mauricio, muchísimas gracias por este contacto y aclararnos algunas dudas. Aquí lo importante es acudir rápidamente ante los primeros síntomas de la enfermedad para no tener que lamentar luego complicaciones de este mal. Ahora vamos a una breve pausa y enseguida volvemos.